El gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó una serie de medidas migratorias con las que, según dice, pretende combatir la inseguridad. Sin embargo, desde organizaciones en derechos humanos las califican como xenófobas por el énfasis especial que hace en los migrantes venezolanos. Por ejemplo, dice que va a revisar las remesas que ellos envían a sus países y hará que justifiquen su residencia con contratos laborales y también de alquiler de vivienda. El análisis es con Ítalo Ceballos, coordinador de la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados, Pedro Arrupes, del Servicio Jesuita a Migrantes, quien nos acompaña en este momento en El Mundo Ahora. Señor Ítalo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cree usted que estamos realmente ante lo que sería una persecución a los migrantes venezolanos, como señalan algunas organizaciones en defensa de los derechos humanos? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, desde el Servicio Jesuita a Migrantes estamos bastante preocupados por las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien ha emitido una serie de cambios que ya están concretándose algunos de ellos, principalmente, como lo mencionaste, en lo que respecta a la revisión de remesas que se emiten hacia el extranjero, y también en el hecho de que se tengan que identificar con contratos de trabajo y contratos de arrendamiento. Esto preocupa porque de 1.2 millones de migrantes venezolanos que hay en nuestro país, solo 50.000 de ellos cuentan con un contrato formal de trabajo. Además, los contratos de arrendamiento también han tenido una serie de cambios legislativos que no permite tener un contrato de arrendamiento, por ejemplo, una persona que se encuentra en situación migratoria irregular. Es que efectivamente hay una situación de informalidad en el Perú, según datos oficiales. 7 de cada 10 trabajadores son informales en este país. Volviendo a este tema que usted ya trataba, exigir contratos laborales a esta población migrante, ¿no es una forma directa de obstaculizar su residencia en el país? Definitivamente, y sumado a ello, pensando en los migrantes venezolanos, pensando que ha habido un reciente quiebre diplomático por las declaraciones de Cancillería y la presidenta sobre las elecciones en Venezuela, actualmente es bastante difícil, por no decir imposible, para el que un venezolano quiera ingresar de manera regular al Perú, por lo que muchos de ellos que huyen por haber pertenecido a la oposición en las últimas elecciones no pudieran ingresar al Perú de manera regular, lo cual es un sinsentido si se les pide que puedan contar con un contrato de trabajo formal o que puedan tener siquiera regularización migratoria en el Perú, ya que el Perú les exige a los venezolanos contar con una visa y un pasaporte que no lo podrían tramitar en estos momentos debido al quiebre de la diplomacia entre el Perú y Venezuela. ¿Por qué cree usted, señor Ceballos, que la presidenta Dina Boluarte culpa a los migrantes venezolanos de la inseguridad cuando hay informes ya de la CEPAL desde 1999 que alertan sobre la situación de inseguridad que hay en el país? Bueno, es un cambio general que ha habido, es un retroceso general que ha habido en este gobierno respecto al enfoque de derechos humanos, ¿no? Que si bien tenía ciertos avances, ciertos logros en los últimos años, ha venido retrocediendo. Y esto ha virado a un enfoque securitista de la migración en el que intentan culpar el aumento de la delincuencia, exacerbado también por algunos medios de comunicación, por algunos políticos o por algunas figuras públicas que culpan al aumento de la migración como responsable de la delincuencia, ¿no? Y esto significa no solo una serie de cambios normativos, sino también respuestas inmediatas de parte del gobierno cada vez que hay un aumento mediático de la exposición de la delincuencia en nuestro país. Se suelen dictar estados de emergencia, se suelen sacar con esto o autorizar la salida de las Fuerzas Armadas al control ciudadano o a la vía pública, ¿no? Y esto efectivamente afecta en mayor medida a la población migrante que hay en nuestro país y termina, por último, culpándolos de el aumento de la criminalidad. Y claro, como tú bien dices, no existe una correlación directa de que el aumento de la criminalidad sea culpa de la población migrante. Actualmente, la mayor responsabilidad de los delitos cometidos en nuestro país son realizados todavía por ciudadanos peruanos.
El tema de las remesas merece una mención aparte. Voy a citar textualmente palabras de la presidenta Boluarte. Aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, pues allí le vamos a caer. ¿Es una manera efectiva esta de perseguir las remesas con el objetivo de atacar el crimen? Es una medida dentro de las que pueden haber, sin embargo, también pudiera afectar cierta seguridad de personas que envían remesas a sus familiares, ¿no? Remesas tal vez de un alcance bien pequeño, ¿no? Corto, que efectivamente solo sirven para que familiares en el país de origen puedan sostenerse debido a la situación económica y de crisis humanitaria que actualmente sucede en Venezuela. Creemos que el tema de seguridad ciudadana es importante y efectivamente el Estado peruano tiene todo el derecho de poder defenderse o realizar los cambios que necesita hacer, pero sin que esto afecte a población en situación de vulnerabilidad. Para concluir, ¿cuáles son las consecuencias que temen ustedes este tipo de políticas van a tener sobre la población migrante? Nosotros tememos que va a haber un aumento de sanciones migratorias y además también de cierta criminalización de las personas migrantes en nuestro país. Y esto es preocupante porque estos últimos cambios normativos se enmarcan dentro de muchos otros cambios normativos que ya suceden desde el año pasado, cuando ingresó este nuevo gobierno, y muchos de ellos están orillando a las personas extranjeras en nuestro país a estar en una situación de peor desprotección. Y esto sin duda nos preocupa a nosotros como una organización humanitaria que brinda servicios a la población migrante y refugiada en el Perú.